Capítulo 3. La milicia. Alaris le dio un buen codazo a Lerinot, casi quitándolo del frente de batalla, de contar historias. Enseguida su mayor protagonista lo entendió y le dio cordialmente paso al cuentacuentos, por antonomasia, que no era otro que el viejo Alaris. Los pequeños ansiaban volverlo a escuchar. Lerinot cabalgaba hacia el puente del Galión Sur. Había escuchado rumores de que allí se concentraban algunos nigromantes poderosos. Recorría toda Ilta buscando cualquier hechizo o instrumento de poder que le pudiera ayudar. Había escuchado rumores de que la milicia había comenzado a reagruparse, aunque solo eran rumores. A veces pensaba que aliarse con ellos era una buena idea, pero tan pronto como lo pensaba se cuestionaba el hacerlo, pues era comprometerse con ellos cuando realmente podía cumplir sus objetivos él solo. Si fuera cierto que pudieran hacer frente a los hechiceros, solo entonces estaría dispuesto a juntar sus fuerzas. De todas maneras, pocos conocían sus orígenes. Ya habían pasado los años suficientes como para que pocos o ninguno le reconociera. Ahora le tocaba abanderar su nombre, pues era interesante que los hechiceros sintieran respeto por él. De esta forma los mantendría ocupados tras su pista. Por fin llegaba a una pequeña colina, desde allí se divisaba la vasta llanura. A lo lejos el gran puente del Galión Sur, donde el río tenía una gran profundidad y el puente comunicaba las ciudades del sur. A lo lejos se podía ver cómo había movimiento en los márgenes del río. La brisa de la mañana corría livianamente. El pasto aportaba un rico aroma que con los rayos más cálidos del sol golpeaba a Lerinot con su suavidad, relajándose por completo, meciéndose con el trote de Aurus. Continuaba el sendero sin quitar ojo al puente en la lejanía. Se sucedían distintas explosiones, parecía que el lado norte del río estaba consiguiendo ganar la batalla, y eso le daba mala espina. Sabía de sobra que los hechiceros estaban demasiado crecidos, incluso habían arraigado más de lo que se podía esperar. No todo el pueblo de Ilta era formado por eruditos, sabios o gente despierta. Muchos se habían dejado persuadir por los encantos de los hechiceros, o mejor dicho por su canto, hechizos que habían forzado al pueblo a claudicar. El lado sur se podía ver claramente que era formado por la milicia, forjada por antiguos miembros del ejército, auténticos soldados y guerreros, y además por aquellos que habían despertado por parte del pueblo. Parecía que la batalla comenzaba a ganarse por uno de los bandos, pero no precisamente por el lado de los hechiceros. Cleisidia había quedado cerrada a cal y canto por sus gobernadores, mientras que Lumeria era la ciudad que estaba aportando a la mayoría de los milicianos. Si no conseguían vencerlos, tan solo les quedaría volver a Lumeria para volver a reorganizarse. Pero para su desgracia el camino era largo y los hechiceros podían provocar mayores bajas entre la milicia. Lerinot cabalgó hasta que uno de los soldados le salió al paso. «¡Alto ahí! Identifícate o te daremos muerte», gritó el soldado. «Tranquilo amigo, vengo a ofreceros mi ayuda». «Pues tendrás que demostrar qué ayuda puedes ofrecernos. Casi nos estamos quedando sin reservas para proteger los flancos. Tenemos orden de acabar con todo aquel que se cruce sin que demuestre si es amigo o enemigo». «¿Qué puedes demostrar tú? Rápido habla». «Cógela, creo que esto demuestra quién soy». Lerinot lanzó su espada al soldado. La espada cayó pesada, apenas el soldado podía levantarla. «Está bien, ya veo que eres de la antigua orden del reino, puedes recoger la espada». «¿Cómo nos puedes ayudar?» «Gracias soldado. Sencillo. Encontré en unas de mis aventuras un viejo pergamino rúnico. Será suficiente para crear una ilusión y distraerlos. Vosotros podréis escapar a Lumeria. Antes de eso, ¿dónde os dirigíais? ¿Impresionante un pergamino rúnico? ¿Puedo verlo?», preguntó un soldado que se acercó. «Tan solo habrá una decena de ellos en Ilta, pero eso lo sabe hasta un niño», respondió el otro soldado. «Nos dirigíamos hacia Nisfrim, queríamos establecer un fuerte para combatir a los hechiceros, pero no pudimos apenas entrar en el bosque, y por otro lado los hechiceros nos cortaron el paso». «Nisfrim. Interesante lugar. He de visitarlo pronto, creo recordar alguna cosa que nos podría venir bien de aquel lugar. Mi viejo maestro me indicó que fuera allí». «Deberás tener cuidado, ese bosque tiene vida propia. Ahora, si quieres demostrar tu valor, eres libre de realizar tu cometido. Informaré a mis superiores, si consigo encontrarlos entre el caos de la batalla». «Eso haré. Espero que os ayude,
he llegado a tiempo por los pelos. Aurus relinchó elocuentemente. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? He de incluirlo en mi informe. Lerinot, o el gran Lerinot. Ah. Y mi caballo se llama Aurus. Si no lo incluyes se enfada, gracias a él he conseguido llegar. Terminó diciendo en voz grave, con cierta ironía hacia su encorajado caballo. Nunca le digas a tu caballo que has llegado tarde, eso será porque tú así lo has querido. Suerte Lerinot y Aurus. Que Ilta os proteja. Los soldados salieron corriendo tan veloces como sus caballos les permitían. Frente a ellos se observaba como cientos de hechiceros se aproximaban rápidamente. Iban a lomos de unas extrañas criaturas parecidas a unos extravagantes perros sarnosos. Lerinot dirigió a Aurus hacia ellos, al galope contra el viento. Una gran polvareda se podía vislumbrar tras los hechiceros, mientras Lerinot apenas si levantaba algo de polvo. De repente saltó hacia un lado, Aurus se detuvo y de la montura sacó el pergamino. Lo extendió en el suelo y tras un pequeño instrumento que parecía una aguja sacó unas gotas de sangre. Extendiéndola en el centro del pergamino. Pronunció unas runas escritas en aquel papel, y... no pasó nada. Volvió a repetir lo mismo. Los hechiceros casi estaban encima de él. Pero nada había cambiado. Aurus relinchó nervioso, incluso dio media vuelta recriminándole a su compañero que se diera prisa. Preparándose para partir rápidamente, pero seguía sin conseguir nada. Ya desesperado y con la mano abierta golpeó el manuscrito en el centro del mismo. De él surgió una gran cantidad de luces. Formaron distintas figuras, réplicas de los soldados y de los hechiceros, mezclándose y convirtiendo la escena en un horrible laberinto de reflejos. Los soldados dejaron el campo de batalla y se dirigieron con el resto de la milicia hacia Lumeria. Mientras los hechiceros no sabían a quiénes atacaban, ni a dónde dirigían sus hechizos, comenzaron a caer derrotados por ellos mismos. Los soldados que eran víctimas de sus hechizos eran otros hechiceros, y de esta forma Lerinot y Aurus se dedicaron a esquivar hechizos y hechiceros. Si alguno se ponía por delante le golpeaba con su espada silbando entre la polvareda y las extrañas sombras. Poco a poco fueron saliendo del tumulto, para cuando los hechiceros se dieron cuenta, muchos de ellos habían perecido contra sus propias malas artes. Lerinot reía a carcajadas desde una de las colinas, al igual que Aurus que relinchaba con cierta alegría al ver a tantos hechiceros confundidos y enfrascados en una batalla imaginaria donde nunca mejor dicho mordieron el polvo. Supongo que llegarán todos perfectamente, querido Aurus. Creo que será hora de que nos marchemos nosotros a un lugar seguro, y que no puedan rastrearnos los hechiceros que sobrevivan, aunque no creo que tengan demasiadas ganas de seguir dando guerra. Espero que saboreen su propia medicina. Vayamos al galope, Aurus. Aurus dio un brinco hacia adelante tras un fuerte relincho, cabalgó durante unas horas lejos de aquel lugar. Ya estaba acostumbrado a hacer aquello, pues uno de los puntos débiles de su compañero era la noche. Maldición que siempre caía sobre él. La tarde caía, pero Ilta no estaba mejor que días atrás o incluso años. La milicia estaba siendo bien organizada, pero todos notaban cómo los hechiceros ocultaban algún poder que desde hacía mucho más tiempo estaban acumulando, y tarde o temprano se impondrían. Los lacayos traidores abundaban por las ciudades. Incluso en los últimos tiempos se jactaban de cierto favoritismo y hechizos propiciados por los hechiceros para obrar en favor de sus intereses. Otros muchos parecían ser meras marionetas, ni siquiera razonaban, seguían todas las órdenes de sus nigromantes. Eso les hacía participar en sus planes, atacando a todo aquel que interfería en lo más mínimo contra ellos. Otros muchos permitían de forma pasiva su avance, no hacían ningún bien, sino al contrario. Ya era tarde, pues hacía mucho que deberían haber luchado contra los invasores. Las primeras estrellas asomaban, Lerinot sentía, como a pesar de hacer un gran bien y haber salvado a todo aquel destacamento de la milicia, su lucha finalmente quedaba relegada a la sombra, no podía colaborar mucho más con la milicia, ni pertenecer a ella, pues con la llegada de las primeras estrellas. Su cuerpo se deshacía transformándose en una horrible gárgola custodiada tan solo por su querido compañero Aurus. Era sin lugar a dudas una de las cosas que más enfurecía a Lerinot. Su punto débil frente a cualquier adversario. Lejos del recóndito lugar donde se encontraban la milicia se había replegado y se encontraba analizando los pormenores de la batalla.
Un soldado apareció ante su general. Alaris, estos 2 soldados son los que vieron a aquel caballero solitario. Les indicó que se acercaran hasta él. Contarnos qué sabéis de aquel caballero. Gracias a él hemos salvado la contienda. Nadie podía imaginar que los hechiceros tuvieran tan mortíferas herramientas ni tan espantosas criaturas. Esto puede ser el principio de algo trascendente. Señor, a su servicio. El caballero era un antiguo militante de la Orden de Hilta. Del antiguo reino, lo demostró con su espada. Llevaba un pergamino rúnico y no podemos contaros nada más, tuvimos que ir a la retirada. Nos encontrábamos en lugar muy apartado. Tenía una capa verde azulada, pelo marrón con destellos más claros, y a veces parecía de pelo castaño. ¿Al menos el nombre? Preguntó Alaris. Cierto, señor. Lerele. No, Lenior. Algo así no lo recuerdo bien. Pero me es familiar. Lo apunté demasiado deprisa en el acta de guerra. Lerelio, Lenior, no he escuchado nunca ese nombre. Para la próxima vez recordad mejor el nombre. He recibido noticias sobre un caballero en una posada, se reveló a un nigromante derrotándolo. Es alguien muy interesante e importante para nuestra causa, seguirle la pista. Alguien como él debe estar con nosotros. Ojalá hubiese muchos más. Ahora retírense. Continuemos estableciendo las nuevas estrategias. ¿Qué sabéis de Sefard? Miró a un lateral, haciéndole señas a otro soldado. Llamad a Radek. Quiero saber si hay novedades en todos los campos. Rápido mover el trasero, no hay tiempo para reponerse ni de las heridas. Pronto estaremos luchando otra vez contra esos nauseabundos hechiceros. Que nadie vaya hoy con sus mujeres. Mañana quizás será otro día. Todos se pusieron manos a la obra como su comandante les decía. Alaris ordenaba no solo en el campo de batalla, sino en la retaguardia, en la retirada y justo al acabar una batalla. Tan obsesivo con el trabajo bien hecho, como en la estrategia. Los rumores habían llegado a manos de la milicia sobre un caballero que destacaba combatiendo. Realizaba una de sus proezas ante el enemigo y desaparecía. Su mera sombra infundía esperanzas entre aquellos que escuchaban aquellas historias. Mientras tanto, Lerino te esperaba que volviera a amanecer. En su mente resonaba una palabra. Nisfrim.